Damos gracias a Dios porque una semana más nos ha librado, nos ha dado bendiciones, nos ha sustentado y sobre todo nos ha librado de la pandemia esta que amenaza al mundo. Y yo sigo repitiendo mi eslogan: el coronavirus, Raúl, no es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. Quiero que algún voluntario tenga una oración para abrir la palabra de Dios y compartirla en esta mañana. ¿Voluntario? Ok, oremos. Amantísimo Padre, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos de favor, Señor, que toques el corazón del hermano David y que la palabra que venga, como lo hiciste en los tiempos aquellos, Señor, que tú les hablabas a los profetas lo que ellos tenían que decir, Señor. Así Amén. Sea usado de esa manera el hermano David, Señor, para Amén. Que nos edifiquemos nosotros espiritualmente, Señor. Te pedimos de favor, Señor, por todos aquellos miembros de las iglesias que no tienen la oportunidad de reunirse en el templo, Señor, pero tú les das la posibilidad, Señor, de postrar rodillas en sus hogares, Señor, y agradecerte y alabarte y glorificarte en tu día santo, Señor. Amén. Te pedimos de favor, Señor, tener misericordia de cada uno de nosotros aquí para aprender de tu palabra, Señor. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos de favor en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como todos sabemos, venimos tratando un tema muy interesante. El título de esta serie de temas es La perla de gran precio, ¿verdad? Inspirada en el libro de Mateos, capítulo 13, versículos 45 y 46. La perla de gran precio la hemos identificado como cualquier cosa a la que nosotros le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestros recursos, la mayor parte de nuestro interés. La población mundial tiene un gran sector que pudiéramos decir que tiene su perla de gran precio, su mayor interés muy bien definido. Hablamos de las madres. Las madres, por sobre cualquier cosa, su propósito más definido en la vida, a lo que más le dedican tiempo, es a sus hijos. Incluso si tú le preguntaras, dijeran, lo más importante para mí en la vida son mis hijos. Pero así como las madres, hay varios sectores quien para esas personas lo más importante de la vida es mi trabajo, es mi dinero, es mi casa, es mi auto. Pero a medida de estos temas que hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta que hay personas también que lejos de dedicar la mayor parte de su tiempo a estas cosas materiales, han descubierto que la perla de gran precio de sus vidas también puede ser una persona. Y han dedicado parte de su tiempo a la búsqueda de esa persona. Y los primeros temas de esta serie nos ubican, ¿dónde está el logo? Los primeros temas, vemos en el primer tema que el llamado, la voz que clama en el desierto, el apóstol Juan, ¿verdad? Buscando esa perla que tenía gran significado para él, estaba en el lugar adecuado. Después encontramos que algunos de sus discípulos, como Juan y Andrés, estaban allí y siguieron la perla de gran precio. Después estaba Simón, que se unió el hermano de Andrés. Después fue llamado Felipe, y Felipe llamó ¿a quién? A Natanael, ¿verdad? Y así describimos en el primer capítulo que había personas que estaban en el momento exacto, en el lugar exacto, buscando esa perla. Cuando pasamos al capítulo 4 encontramos a aquella mujer samaritana que había ido a buscar agua en un pozo, pero se encontró allí con la perla de gran precio. Y como hicimos un recuento el sábado pasado, esta mujer aparentemente había dejado su cántaro, pero un rato más tarde, unos versículos más adelante, la vemos inundando la ciudad donde vivía con abundante agua, porque su cántaro había estado lleno de la esperanza
que había albergado durante mucho tiempo, pero que finalmente había encontrado su perla de gran precio. Después estudiamos el sábado pasado una historia muy interesante, un cieguito. Y en el tema del sábado pasado me detuve en dos lugares específicos que vamos, como introducción del tema de hoy, a analizar con más claridad. Allí en el capítulo 9 del libro de Juan, versículo 7, habla acerca de algo que yo hice énfasis que Jesús hizo, que no coincide con el problema con el que se estaba tratando. Y se dice, el versículo, que manda al cieguito, después de haberle puesto el lodo en los ojos, lo manda ¿a dónde? Al estanque, ¿de dónde? De Siloé. Y esto para mí me parece un poco raro. ¿Por qué razón? Porque el estanque de Siloé se encontraba muy lejos. Si nosotros examinamos la geografía de la ciudad de Jerusalén, Jesús estaba muy cerca del ambiente donde se encontraba la mayor cantidad de personas, y el centro de Jerusalén, donde está toda la actividad comercial y todo el movimiento, se encuentra ¿dónde? Alrededor del templo de Jerusalén. Y Jesús estaba por allí, por los alrededores. Y le dice al cieguito que vaya al estanque de Siloé. Pero resulta ser que a unos pasos del muro protector del templo, a la parte noreste, se encontraba un estanque llamado el estanque de Israel, muy cerca del lugar donde estaban. Unas cuadras más al norte se encontraba otro estanque muy conocido para nosotros, el estanque donde sana Jesús al paralítico. ¿Cómo se llamaba el estanque? Betesda. El estanque de Betesda. Pero al oeste se encontraba el estanque de la Torre, a unas pocas cuadras. Un poco más al oeste se encontraba otro estanque, el estanque de la Serpiente, en los límites de la ciudad alta y la ciudad baja. La ciudad baja se le llama al otro monte, Monte Sión y Monte Moria. El templo se encuentra sobre el Monte Moria y el Monte Sión es donde estaba el palacio de David. Así que había 4 estanques alrededor de la zona donde Jesús estaba. Incluso fuera de los muros de la ciudad al este, entre el Monte de los Olivos y la muralla que protegía el templo, se encuentra un pequeño manantial que fluye constantemente, llamado el manantial de Ginón. Así que tenemos 5 fuentes de aguas en las proximidades de donde Jesús estaba. Pero Jesús le dice al cieguito que vaya al estanque de Siloé, al límite sur, al extremo sur de la ciudad baja, a los límites más bajos de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pretendía Jesús con mandar al cieguito al extremo más alejado donde encontrar agua? El mismo versículo dice o explica cuál era el motivo. Y si ustedes leen en sus Biblias, ustedes se pueden dar cuenta qué significa la palabra Siloé. Según sus Biblias, ¿qué significa la palabra Siloé? El enviado. ¿Por qué el enviado? ¿Cuál era la misión de Jesús, del Mesías? ¿Cuál era la misión? Tenía una misión. ¿Proclamar qué cosa? Salvación y vida eterna. Si Jesús hubiera hecho ese recorrido, no hubiera causado tanto impacto como hacerlo mandando a un ciego. Cuando ese ciego bajó, y ustedes pueden ver en los capítulos 8 y 9,
repasar los versículos 8 y 9, se dan cuenta que el ciego baja como ¿qué? Como ciego. Y yo decía el sábado pasado, cualquier persona puede pasar inadvertida en la sociedad, pero un ciego no pasa inadvertido. Todos conocen al cieguito. Si aquí frente a la casa pasa un niño solo todos los días, ustedes instintivamente siempre tratan de chequear porque es un niño solo, ¿verdad? Y ese niño no pasa inadvertido, pero pasan decenas de personas mayores solas y usted ni se fija quién es. Igual pasa un cieguito y usted trata, y si usted ve algo que interfiere el paso del cieguito, usted sale y quita porque sabe que dentro de 5 minutos el cieguito va a pasar. Un ciego no pasa inadvertido. Y este ciego atraviesa toda la ciudad. Un ciego que nunca ha pasado inadvertido porque toda su vida ha sido ciego. Pero cuando regresa, dice la historia que regresa como Viendo. sorprendiendo a todo el mundo a su paso. ¿Cómo se llamaba el estanque? ¿Y Siloé quiere decir qué cosa? El enviado. Había un mensaje que ese ciego debía de transmitir cuando regresara del lugar más alejado para retornar al templo. ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje Dar testimonio del Mesías que estaba prometido. Pero lo que no puedo entender es cómo a partir del versículo 28 de este mismo capítulo podemos ver la posición que los sacerdotes, los fariseos y los saduceos tienen en conflicto con este ciego que había cumplido con la misión que Dios le había encomendado. ¿Qué cosa era? Proclamar salvación, el Mesías. Y allí en los capítulos 28 comienza algo que para mí... Y la discusión consiste en que ellos dicen, tú eres su discípulo. Esa es la discusión. ¿Tú eres qué cosa? Discípulo de él. ¿Y qué dicen los sacerdotes? Pero nosotros, discípulos de quién somos? De Moisés. Y yo me di a la tarea de seleccionar algunos pasajes de Moisés. En primer lugar, investigué qué decía Moisés de una venida, de alguien que tenía que venir, venga, la palabra venga, ¿verdad? Y podemos leer en Génesis 49:10, alguien que busque Deuteronomios 33:16, alguien que busque números, los repartos, ¿tienen Biblias? A ver. Yo tengo el 49. Billy, tú vas a buscar tus números. Números 24:17, Génesis 49:10. Yo. Génesis 49:10, Deuteronomios 33:16. Tenemos más textos. Génesis 3:15, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 4. Yo. Ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, acerca de la venida, ¿qué dice Génesis 49:10? No será quitado el centro de Judá. El cetro. El cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Silo? ¿Silo? ¿Qué dijo Moisés de quien los sacerdotes pretendían ser sus discípulos? ¿Que vendría quién? Al que se le congregarán. Un rey que tendría un cetro que gobernaría a Israel y que traería redención. Eso decía Moisés, de quien ellos pretendían ser sus discípulos. ¿Qué dice Deuteronomios 33:16? Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza,
venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Otra vez Moisés hace énfasis que aquel que había estado en la zarza en el desierto de Madián vendría como príncipe y gobernaría sobre sus hermanos, de quienes pretendían aquellos sacerdotes ser discípulos. ¿Qué dice Números 24:17? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Dice que habrá señales de una estrella en el cielo que indicarán el momento del nacimiento. ¿Y quién decía eso? Moisés, de quienes los sacerdotes pretendían ser sus discípulos. Si nosotros seguimos leyendo en Génesis 3:15, 22:18, 26:4, 28:4, habla acerca de la simiente. Solo vamos a leer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que Moisés, de quienes pretendían ser discípulos, estos sacerdotes, lo había advertido. ¿A quién? A sus discípulos. Moisés había advertido a sus discípulos que ¿qué pasaría? Que ese príncipe vendría a Israel. ¿Y con qué propósito? Muchos de estos versículos dicen el propósito con el que había venido: dar salvación y vida eterna a un problema humano. ¿Cuál es el problema humano? El pecado y la muerte eterna. Pero qué raro que aquellos que conocían prácticamente de memoria, porque para ser fariseo, sacerdote, había que saberse el Pentateuco de memoria, y muchos de los otros libros de la Tanakh, que es la Biblia, los profetas, no se dieron cuenta, no vieron. Y podemos ver un ciego que, habiendo escuchado de oídas solamente la palabra de Dios, pudo identificar como su profeta y como Mesías a aquellos en quien el resto de los sabios contemporáneos no habían podido distinguir, sabiendo y supuestamente siendo discípulos de Moisés. Pero lo que más énfasis va a ser en el tema de hoy es el capítulo 12. Ya aclaramos estos dos conceptos que quedaron pendientes del tema del sábado pasado. Y el capítulo 12 comienza diciendo que Jesús, 6 días antes de la Pascua, venía de Galilea y pasó ¿por dónde? Por Betania, a visitar ¿a quién? A María, Marta y a Lázaro, quien hacía no mucho tiempo había resucitado de los muertos. Y allí comienza el capítulo a describir cómo Jesús, después de esta visita, mucha gente se reunió allí para ver a Jesús, para escucharlo hablar y pretendiendo ver algún otro milagro que pudiera hacer en ese día. Y finalmente, allí también se congregaron, según el capítulo, se congregaron ¿quiénes? Fariseos, saduceos, doctores, tratando de buscar la manera de cómo inculparlo, y según el relato bíblico dice que estaban tratando de matarlo, e incluso también a Lázaro, porque muchos por este milagro, por este testimonio, se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Pero toda esta historia solo es una introducción a algo espectacular que estaba sucediendo en Jerusalén en esa fiesta. Esa fiesta, además de que era una fiesta anual, la fiesta de la Pascua, era una fiesta espectacular sobre todas las cosas, porque ese año en que Jesús descendía a Jerusalén, iba a ser la única oportunidad de que Jesús iba a tener de poder participar de un jubileo.
¿Qué es el jubileo? El jubileo es el año 50. El año 50 en que la liberación a todos aquellos que habían tenido que vender sus tierras porque habían tenido problemas económicos y habían perdido sus tierras y sus herencias, se les era regresada gratuitamente. Los que habían tenido que ser esclavos durante mucho tiempo porque no habían tenido posibilidades, sus padres habían muerto y no habían podido, eran esclavos de aquellas personas, quedaban libres y podían retornar a sus herencias gratuitamente y era un día de fiesta, una gran fiesta, gigantesca fiesta, porque además de ser la Pascua, era el día de la liberación. Toda una nación recuperaba todo lo perdido durante 50 años. Y este era el año del jubileo. No solamente había judíos en aquella fiesta. Personas de todos los confines del mundo se congregaban allí para ver aquel gran espectáculo. La gente llena de felicidad. Había una fiesta tremenda de 10 días. Los egipcios venían a celebrar esta fiesta. Los babilonios, los caldeos venían a celebrar esta fiesta. Los griegos, los romanos, todos venían a celebrar estas fiestas. Y allí estaba Jesús. Unos 5 días antes de la fiesta, el sumo sacerdote salía por la puerta del norte y se dirigía hacia Belén, donde se criaban las ovejas para el sacrificio, especialmente para el sacrificio pascual. Y él seleccionaba allí los corderos para el sacrificio. Y cuando él salía del templo a hacer esta ceremonia anual, salía una procesión de sacerdotes con él, que se ponían a ambos lados del camino hasta la salida, hasta la puerta del norte de la ciudad. Y allí, todo cuajado de sacerdotes, una gran procesión. Y como estaban de fiesta, pues la ciudad estaba llena de personas. Y cuando el sacerdote venía con el cordero, la multitud, un sacerdote comenzaba a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas, y así. Y entonces el sacerdote entraba y la gente lo seguía con palmas en las manos, poniendo una alfombra de palmas en sus pies. Pero resulta ser que ese día Jesús le había dicho a uno de sus discípulos, a 2 de sus discípulos, que le buscaran un asno, hijo de asna. Y aquel momento crucial, cuando el sacerdote todavía no había entrado por las puertas de la ciudad, Jesús con sus amigos y sus discípulos se monta en el pollino y entra a la ciudad. Y los amigos de Jesús, incluyendo a Lázaro, dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los sacerdotes comienzan a decir lo mismo, porque año tras año han dicho lo mismo. Es una ceremonia que se repite año tras año. Bendito el que viene en el nombre del Señor, alabado sea. Y la gente empieza, y todos los visitantes, como eso es una ceremonia, un espectáculo que se celebra todos los años, toda la procesión, y entienden. ¿Y quién viene montado sobre el pollino? Jesús. Amén. Y así se hace la historia. Jesús llega hasta las proximidades del templo. Los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley tratan de callar a la multitud, pero no es posible. Nadie atiende. Es Jesús que viene. Después que termina aquella procesión, que el capítulo la relata de una manera muy ligera, sin hacer énfasis, encontramos que Jesús, concentrado en su ministerio público, a la altura del versículo 20, dice que se le acercan unos griegos que hablan con uno de los discípulos y le dicen que ellos quieren ver a Jesús. Y otro discípulo habla con el otro, y finalmente llegan y le dicen: Jesús, aquí están unos griegos que quieren hablar contigo. ¿Quiénes eran estos griegos?
¿Qué hacían allí estos griegos y por qué querían hablar con Jesús? Griegos quiere decir sabiduría. Griego quiere decir lo más alto de la cultura. Incluso el Imperio Romano no había podido aplastar el énfasis de la sabiduría griega. El Imperio Romano se fundó sobre la sabiduría de los griegos. Nunca fue eclipsado hasta el mundo contemporáneo. Hoy los sabios, los científicos, le hacen honor a la cultura griega. Pero resulta ser que estos griegos llegaron allí porque querían hablar con Jesús. La cultura griega es una cultura que se fundó sobre las bases de dioses. Y esto salió de un lugar que se llama en Grecia, en el centro de Grecia, llamado Olimpia. Nosotros generalmente recordamos Olimpia por las Olimpiadas, porque allí también se comenzaron a celebrar las primeras Olimpiadas. Pero Olimpia era el centro de la adoración de dioses y de divinidades griegas. Aunque nosotros por toda Grecia podemos ver hoy en día las ruinas de infinidades de templos dedicados a diferentes dioses. Pero había especialmente unos de 12 a 15 dioses que eran los más importantes. Teníamos el dios para la familia, el dios para la prosperidad, el dios para las cosechas, el dios para las lluvias, el dios del rayo, ¿verdad? El dios de la fertilidad. Pero los más importantes, era el dios Hades. El Hades quiere decir el sepulcro, el infierno, la muerte. El dios Hades. Imagínense ustedes, tenían un dios para el Hades. El dios Poseidón. Poseidón era el dios del mar. Y así estaban los griegos relacionados con todas esas divinidades. Pero lo más interesante es que los griegos hicieron algo espectacular que no se parecía en nada a los dioses egipcios. Los egipcios generalmente hacían sus dioses pequeños. Las estatuas de los dioses egipcios eran pequeñas. Y como los faraones eran dioses y semidioses, ¿verdad? Entonces las estatuas que hacían a su nombre eran gigantescas estatuas. Pero los reyes de Babilonia habían hecho sus grandes figurat. Los figurat son las torres. Y en lo más alto de las torres habían colocado los templos de su dios Marduk. Pero los griegos superaron a los egipcios con sus dioses pequeños y sus dioses faraones grandes. Los griegos superaron a los reyes de Babilonia, que pusieron sobre los figurat o torres al templo de sus dioses allá en las alturas. Los griegos pusieron sus dioses en las estrellas. Hoy en día, las cartas espaciales, los mapas estelares, son representados por ¿quiénes? Por figuras mitológicas. ¿Y quiénes son esas figuras mitológicas? Los dioses griegos. Los griegos colocaron sobre la Vía Láctea, en el hemisferio boreal y en el hemisferio austral, los dioses del Olimpo. Todavía muchísimos kilómetros más allá, más arriba de los grandes figurat que tenían los reyes de Babilonia, los griegos superaron en mucho la distancia y elevaron hasta el cielo de las estrellas. ¿A quiénes? A sus dioses. Pero resulta ser que había un mapa estelar que había salido de Egipto. Ustedes saben que todos los tesoros salen ¿de dónde? Los tesoros más preciados, los más buscados, salen ¿de dónde? De Egipto.
había un mapa de tesoro que había salido de Egipto. ¿Por qué de Egipto? Porque como ustedes saben, el mapa del tesoro que había sido heredado por los judíos, ellos lo habían encerrado y no lo compartían. Pero resulta ser que en la dinastía tolemaica, que es una dinastía griega después que Alejandro Magno murió y sus 4 generales, Ptolomeo, uno de sus generales, cuando se dividió el reino, él tomó la parte de Egipto y parte de Judea. O sea, esa parte pertenecía a él. Y allí en la gran biblioteca que se fundó en la ciudad que edificó el conquistador del imperio griego, Alejandro Magno, y la ciudad se llamaba Alejandría, había 2 cosas importantísimas. Una era la biblioteca de Alejandría y la otra era el faro de Alejandría. Y miren ustedes qué curioso, que ese mapa arrojaba luz. ¿Luz sobre qué? ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de una perla de gran precio que todo el mundo anda buscando. ¿Y cuál es la perla de gran precio? Alguien que logre solucionar el problema del pecado, de la muerte y de la muerte eterna. Y ese mapa se comenzó a transcribir del hebreo al griego en la biblioteca de Alejandría, donde existía una gran cantidad de libros y de documentos. Pero este documento era tan importante para la dinastía tolemaica y para mí, hoy en día, representa también el faro de Alejandría. Porque este faro estaba dando luz, arrojando luz, para todos aquellos que andan buscando la perla de gran precio pudieran ser iluminados. Y allí se transcribió por primera vez la Biblia del hebreo al griego. Y este libro, este manual, este mapa que conducía a la perla de gran precio fue diseminado por todo el imperio griego. Y estos griegos, acostumbrados a sus dioses del Olimpia, en Olimpia, sus dioses griegos, descubrieron que en este libro, en este mapa que había salido de Alejandría, en este nuevo manual de orientación, hablaba de un Dios más, pero de un Dios que estaba mucho más alto que las estrellas. Y de aquel Dios se decía que no solamente había subido a las estrellas, porque los griegos tienen el problema con sus dioses, que ellos son los que suben a sus dioses a las estrellas. Pero se enteraron por medio de ese Moisés que en el capítulo 9 estaban diciendo que eran discípulos de Moisés los judíos. Resulta ser que los griegos leen algo diferente. Los griegos leen que ese Dios que está sobre sus dioses, lejos de que lo subieran, ese Dios que hizo, bajó. Porque los griegos tenían un problema con sus dioses. En las épicas batallas del tiempo griego, algunos de sus dioses habían muerto en batalla con los hombres. Y estos griegos, que no habían podido vivir en la época de esas grandes batallas de sus dioses contra los humanos, viendo que se aproximaba una gran batalla entre un dios que habitaba en regiones mucho más altas que sus dioses griegos, llegaron allí para conocer a ese Dios, o a ese hijo de Dios, o hijo de los dioses como ellos lo llamaban. Y estaban tan a la expectativa que seleccionaron el grupo más íntimo para acercarse y decirle: óyeme, yo quiero verlo, yo quiero hablar con él. Solo conocían estos tipos de dioses por estatuas gigantescas edificadas casi en cada rincón del imperio griego.
Pero en persona, solo en las historias griegas, no habían tenido la oportunidad de ver uno cara a cara. Y allí estaban, curiosos por conocer a un Dios personalmente, cara a cara. Y cuando se le acercan y le dicen: Jesús, aquí hay unos griegos que quieren hablar contigo. Los griegos, según el versículo 22, y para pasar del 22 al 23, no dicen nada ni preguntan nada. Terminando de hablar Felipe, Jesús dice. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí entonces sucede algo curioso. Del versículo 23 al versículo 27, Jesús empieza a hablar de una manera rara. Como que los versículos, habla por versículos y como que un versículo no tiene que ver nada con el otro. Es como si estuviera hablando de cosas diferentes. Termino la frase y la otra que comienza parece que no tiene nada que ver con la otra frase. Y comienza otra frase que tampoco tiene que ver nada con esa frase. ¿Saben por qué? Porque Jesús no estaba hablando para las demás nacionalidades que estaban allí. Jesús estaba hablando para los griegos. Los únicos que entendían lo que Jesús estaba diciendo eran los griegos. Muchas veces se aplica como que Jesús ignoró a los griegos. Pero Jesús no ignoró a los griegos. Jesús ignoró a la multitud y atendió a los griegos. ¿Por qué digo esto? Porque los griegos tenían una forma muy personal de hablar. Los griegos del alto nivel, de alta cultura, no decían las cosas directamente, no hacían una narración como vemos en todos los evangelios, que Jesús decía una parábola y hacía toda una historia de cómo era el relato parabólico o la enseñanza, y continuaba diciéndole, porque eso estaba dentro del contexto cultural de los hebreos, de los judíos, de los israelitas. Pero Jesús aquí utiliza la forma griega de la expresión, en que hay un tema principal, pero solo dice versos que siempre tienden a ir a la idea central. Casi todo el mundo cree que Jesús ignora a los griegos. No, Jesús ignora a los israelitas. Por los temas que hemos estudiado desde el primer tema de esta serie, nos damos cuenta que siempre los israelitas, los judíos, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, ¿qué hacían? Negaban a Jesús. Lo consideraban pecador, ignoraban. Y todo lo que hemos visto en estos capítulos, incluyendo el capítulo 12, es que los extranjeros, los enfermos, los necesitados, son los únicos que reconocen a Jesús como Mesías. Entonces Jesús ignora no a los griegos, sino a los judíos, y comienza a hablar con una estructura parabólica al estilo griego. Y entonces dice Jesús, le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dijo Jesús esto si eso no lo entendían los judíos? Porque los griegos habían venido buscando eso. Esa era una respuesta para los griegos. Porque en los capítulos anteriores, más que suficiente, Jesús acababa de hacer su entrada triunfal. Todo el mundo lo había seguido, pero ¿quiénes? Los pobres, los enfermos. Pero los fariseos y los saduceos estaban buscando para matarle. Entonces, esta parábola que Cristo dijo no era para los judíos. ¿Para quién era? Para los griegos.
El versículo 24 dice, casi como que no tiene nada que ver con el versículo 23, dice, de cierto os digo que si el grano, que tiene que ver el grano con la glorificación de Dios, dice el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. ¿Qué tiene que ver la muerte con la glorificación? Porque está hablando en un tipo de parábolas que tiene el mismo sujeto. Glorificar, ¿cómo se va a glorificar? Es glorificado si un grano llega, cae en tierra, se pudre y lleva muchos frutos. ¿Glorificado dónde? Si nosotros escogiéramos una palabra común para entender estos textos, pudiéramos utilizar la palabra en la cruz, ¿verdad? Y ahora bien, ustedes cuando yo termine de leer un versículo dicen en la cruz y vemos si tiene un sentido común, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre sea glorificado. En la cruz. Dice, pero si muere lleva muchos frutos. En la cruz. Vida eterna la guardará. En la cruz. Salvador, si mi Padre honrara. En la cruz. Entonces tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque esa era la forma griega que se usaba cuando se reunían los sabios en el Partenón. Y sabemos por los evangelios que el apóstol Pablo hizo un gran ministerio allí en el Partenón. Los sabios, los filósofos, llegaban y decían una frase. Y llegaban los otros y decían otra frase. Que tenían un mismo sujeto. Parecía que decían versos. Y tenían un sentido. Pero si hay alguien que de momento decía un verso anacrónico al tema central que se estaba todo el mundo mirando. Era ridiculizado. Pero los griegos entendían el sentido de la expresión de Jesús, porque Jesús estaba hablando al estilo griego. ¿En qué idioma necesitas tú que Dios te hable? En el que sea, pero que lo entienda, bro. Dios ha hablado en todos los tiempos, Amén. de muchas maneras. Amén. Pero lo más importante es que ha hablado por los profetas que ellos han llegado hasta nosotros. Amén. Los griegos habían venido buscando una perla que superaba los dioses que ellos habían elevado a las estrellas. Y entendieron en esta pequeña entrevista que aparentemente todos pensábamos que habían sido ignorados, llevaron a Grecia el mensaje de un Dios que estaba muy por encima de los dioses griegos. Amén. ¿Cuáles son tus dioses? Si aún estás atado a tus dioses griegos, acuérdate que hay griegos que encontraron un Dios que está mucho más elevado que sus dioses griegos. Amén. Que Dios lo bendiga. La perla Amén. preciosa. Amén.